Muy buenas tardes, familia, shalom, bendiciones para todos los que nos acompañan, para los que se van conectando y los que se van a seguir conectando con nosotros por acá, por nuestro canal de YouTube, Ministerio Altares de Adoración. Les damos la bienvenida a la porción del pacto renovado correspondiente a esta semana, que como pueden ver, pues a partir de hoy va a salir todos los domingos a las 2 de la tarde, hora Ecuador, así que muy pendientes igual de poder compartir con nosotros este precioso tiempo y este espacio que el eterno Dios nos regala para poder compartir con ustedes y poder transmitir lo que también encontramos en el pacto renovado, la sustancia que el Eterno nos deja, no solo en esos primeros libros, no solo en el estudio de la Parashá, sino que poder complementar también con lo que aprendemos y lo que el pacto renovado tiene para cada uno de nosotros. Así es importante que cada uno de nosotros introduzcamos en nuestros estudios la vida de Yeshua, que es lo que traemos para ustedes semana a semana, dentro de esas 54 porciones que comprenden el año, y vamos a estar compartiéndolo en nuestras redes, lo vamos a estar publicando también para que usted pueda compartirlo con sus amigos, con sus familiares, y podamos todos juntos aportar a ese complemento para la formación de cada uno de nosotros como hijos del Eterno Dios. Así es, y bueno, en esta semana nos encontramos en la porción número 37, damos continuidad con el libro de Mateo. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo y la porción correspondiente es específicamente el capítulo 22, desde el verso 1 hasta el capítulo 23, verso 39. Así que estos dos capítulos son los que abarcan la porción y la enseñanza de esta semana. Así es, les recordamos el pastor Gabriel González, mi esposa Leymar Castellanos, el pastor Luis Boscán, que siempre nos acompaña y está con nosotros en cada enseñanza, no solo en las parashot, en las porciones de la Torá, sino también en estos estudios de los evangelios, aprendiendo de la vida de Yeshua. Bien, iniciamos entonces con el estudio de esta semana. Como les indicaba, nos vamos a ubicar en el capítulo 22 del libro de Mateo, y quiero hacer brevemente este comentario porque en la porción anterior vimos también en el capítulo 21 acerca de los labradores malvados. Vemos que los principales sacerdotes, los fariseos, siguen en esa discordia, siguen en ese conflicto, queriendo que Yeshua, el Mesías, queriendo llevarlo en lo que es a lo que concierne al tema del reino, pues contradecir lo que enseñaba, lo que se fundamentaba. Y de esta manera entonces vamos a iniciar con el capítulo 22, donde nos habla en relación a la parábola de la fiesta de bodas. Quizás este es un tema que pueda ser un poco extenso, pueda alargarse, y por eso yo quiero invitarles también a que ustedes puedan visitar el canal de Red Chamer, donde encontramos una serie de enseñanzas que el apóstol Carlos nos ha venido enseñando a lo largo del tiempo en relación a las dos casas de Israel, en relación a la higuera, en relación a quién es Israel, que nos ayuda a entender esto mejor, a ver el fundamento de todo esto. Pero hoy, bueno, vamos a estar mencionando en relación a esta parábola y cuál es ese contexto o de qué nos estaba hablando acá. Dice el capítulo 22 que Yeshua les volvió a hablar en parábolas. Recordemos que él les hablaba en parábolas y luego a sus discípulos en lo íntimo él le daba la interpretación de esto. Y pues los fariseos, estos principales sacerdotes, quizás quedaban un poco confundidos, pero a ellos les hablaba en parábolas y les decía que el reino de los cielos era semejante a un rey que le hizo fiesta de bodas a su hijo. Y dice que él envió a sus siervos para llamar a los convidados a la boda, mas no quisieron venir. Lo dice específicamente el versículo número 3. Estos convidados a la boda no quisieron asistir.
Luego continúa diciendo que volvió a enviar a otros siervos, es decir, esto no quedó acá, estos convidados no quisieron asistir, pero él volvió a enviar a otro siervo y les dijo, decidle a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio. Es decir, vemos acá que no hay esa atención. Dice que otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oír el rey, dice que se enojó y envió sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces le dijo a los siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y dice que salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, enseña la Torá, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio a un hombre que no estaba vestido de bodas y le preguntó, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él dice que enmudeció. Entonces el rey dio la orden a los que servían y le dijo, atarlo de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y vemos acá esta clave muy importante en el versículo número 14, donde dice que muchos son llamados, pocos escogidos. Vemos también que en esta parábola lo que resalta es en relación a esos primeros convidados que fueron llamados y no quisieron asistir. Esto entonces nos habla que los convidados es esa parte de los judíos que se endureció en parte, como le enseña también Pablo, y dice que tuvieron que invitar a los gentiles, dentro de los cuales está Efraín, para ser reinjertados al olivo. ¿Qué sucede acá? Que Efraín viene a ser esa plenitud a los gentiles que se mezcló, ciertamente lo hemos visto, lo hemos estudiado, pero que la Escritura también nos enseña y nos habla en relación a que serían esparcidos por las naciones, pero que también llegaría el momento de su retorno y serían restaurados. Podemos ver que en Romanos 11, el apóstol Pablo les habla a los gentiles y les dice que no se jacten, porque si Efraín no hubiese pecado y como ramas del olivo hubiesen sido desgajadas, ustedes no hubiesen sido insertados en el olivo. ¿Por qué? Porque es a través de Efraín que se siembra la semilla del linaje del pueblo del Eterno. ¿Y qué sucede acá también con este verso número 14 que dice, muchos son llamados y pocos los escogidos? Acá se refiere a que estos escogidos son aquellos que responden verdaderamente a ese llamado. En Mateo 7:21 también nos enseña la Escritura, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquellos que son escogidos son aquellos que responden a ese llamado, son aquellos que se alinean a la Torá del Eterno, a ese diseño original que nos ha sido dejada en la Torá y que se nos es revelado como pueblo, como Efraín. También vemos que a través de Yeshua, Efraín vuelve a casa y cuando envía a sus discípulos, claramente hemos visto también, hemos estudiado, él les dice, no vayan sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, básicamente, esta parábola está hablando en relación a esto. Así es. Vemos que hay varias interpretaciones, se han dado muchas interpretaciones en relación a esta parábola, que unos la sitúan en los tiempos finales, otros dicen que ya esto tuvo en parte su cumplimiento. Lo cierto que podemos ver acá es que hay un llamado donde una parte del pueblo no responde a este llamado del Eterno Dios, no le por su corazón engrosado, endurecido, no responde, no acude a este llamado. Entonces, esto nos deja ver, y es algo a lo que no se ha hecho énfasis,
y es entre esos convidados, esos que fueron llamados entre la multitud para que asistiesen, están nuestras raíces, está nuestro pueblo Israel, Efraín, esparcido entre las naciones. Entonces queremos hacer el énfasis allí para ver para que podamos comprender esa restauración y no necesariamente como se enseñó de que era la iglesia, solamente la iglesia, entonces los judíos habían sido desechados y ya el resto de todo ese linaje había sido desechado y ahora es solo por la iglesia, sin un fundamento que el Padre establece en la Torá desde nuestros padres, iniciando con Abraham, a través del cual se funda o se inicia esta creación del eterno Dios de nuestro pueblo, de nuestro linaje. Entonces, hacemos énfasis allí para que podamos entonces de esa forma también reproducirlo, porque es a lo que nos ha abierto los ojos el eterno Dios en este tiempo. No somos una iglesia gentil como se nos ha enseñado, sino que tenemos una identidad de pueblo en el eterno Dios, en Yeshua, y que nos da también su Torah, su instrucción. Así es. Y continuando con el capítulo 22, luego a partir del verso 15 se habla y se menciona en relación a la cuestión del tributo, dice el episodio, dice, y que luego de esto se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y queremos mencionar nuevamente que ellos y la intención que había en el corazón de ellos era siempre con malicia, siempre queriendo que Yeshua se cayera en lo que él enseñaba, en lo que él fundamentaba. Y acá dice que vinieron los fariseos y enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Quiero mencionar que los herodianos es un partido que se unió con los fariseos para oponerse a Yeshua y eran partidarios de la casa de Herodes. Bien, dice que enviaron a estos y le dijeron, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres? Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Ellos le lanzan esta pregunta, le hacen esta pregunta, y dice que Yeshua, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Enseguida, pues, Yeshua identificó que esa pregunta, que era bastante capciosa, era maliciosa, lo que ellos estaban preguntando en ese momento, y ya vamos a ver por qué. Entonces, él le dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y dice que le dijo, mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Entonces Yeshua le dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y al oír esto dice que se maravillaron y dejándole se fueron. Entonces, ¿qué sucede acá? Evidentemente ellos no estaban interesados en su opinión. El interés y lo que habían ellos era que pues tenían una respuesta en relación a esto, en relación a este asunto, y como les indiqué, era una pregunta capciosa, así que el interés de ellos pues era que Yeshua se viera comprometido con la respuesta que iba a dar en relación a esto. Vemos también que en Judea estaba bajo el yugo de Roma, por ende todas las naciones conquistadas tenían que pagarle tributo a Roma, y el no pagar tributo, esto declaraba rebelarse al yugo de Roma, por tanto podían atacar. ¿Qué sucede? Que si con la respuesta Yeshua hubiera favorecido un no pagar el tributo al César, podría haber sido acusado de traición a Roma. Sí, ¿por qué? Porque en esa época gobernaba en el territorio de Israel. Si por su parte la respuesta hubiera sido que sí, se debía pagar dicho tributo, hubiera sido considerado como un traidor. Así que debieron pensar que le habían puesto entre la espada y la pared, lo que nosotros conocemos como con esa frase. Ellos dijeron, bueno, con esta pregunta está entre la espada y la pared. Si responde sí, sucede esto. Si responde no, sucede esto. Así que con esta ya lo tenemos. Sin embargo, pues no sucedió como ellos esperaban, y él le responde de una manera que naturalmente este incidente reveló que
nuestro Señor no cayó en la trampa, aunque ciertamente le debían algo al César, ello no les liberaba de su responsabilidad ante Dios. Así que no les dijo sí, no les dijo no, simplemente les dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que ellos se maravillaron con esta respuesta y una vez más Yeshua les da una bofetada ante estas interrogantes capciosas que vemos que regularmente le hacían, ante estos escenarios que vemos que regularmente se repetían, queriendo entonces difamarlo, queriendo llevarle la contraria y que sucediera lo que ellos querían. Sin embargo, nuevamente vemos que no sucedió así, que de manera él les responde, les da esa bofetada y a ellos no les quedó de otra pues que dejar las cosas como estaban. Así es. Esto no fue la única ocasión. Además, recordemos que en la porción anterior enseñamos que ya Yeshua está en Jerusalén, ya él entró en la ciudad del gran rey, está pronto a celebrarse la festividad. Entonces, esto era parte del tiempo para ser examinado y que no hubiese hallado defecto en él, no se encontrara defecto en él. Y en este caso se hizo con todas estas preguntas ante los sacerdotes, ante los saduceos, las mayores autoridades en Jerusalén o reconocidas en Jerusalén en ese tiempo. Esto alineado a lo que nos enseña el Eterno en Éxodo 12 con respecto a la festividad de Pesach, donde se debía apartar un cordero desde el día 10. Yeshua entra exactamente de acuerdo a estos tiempos para la festividad de Pesach, y él como el cordero es examinado ante ellos. Con estas y otras preguntas, además de la que vamos a mencionar ahora, que nos dice seguidamente en esta porción, que dice que en ese día luego se acercaron los saduceos y le dijeron, no hay resurrección de muertos, o con respecto a la resurrección, porque los saduceos argumentan que no hay resurrección de muertos. Entonces le hacen una pregunta y le dicen, Señor, así como nos mandó Moisés, maestro, le dice, Moisés nos dijo, si alguno se casa con un hombre, si alguno se casa con una mujer y no deja descendencia y fallece sin tener hijos, entonces su hijo tiene que levantar, su hermano tiene que levantar descendencia. Dicen ellos que este hombre muere y por lo tanto su hermano se casa con la mujer y así el tercero, el quinto hasta el último, sin tener hijos y luego fallece ella. Son los argumentos que presentan ellos. Luego de la resurrección, entonces, ¿de quién será mujer? Si de todos ellos fue mujer. Yeshua, obviamente, en ese mismo proceso, él conoce la intención de ellos y les responde contestándoles, ¿están ustedes errados o están errando? Dice la versión textual, como en continuidad de su práctica. Están ustedes errando al no comprender las escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección de los muertos no tomará mujeres ni las mujeres serán para los hombres, sino que serán como los ángeles del Eterno, sino que serán como los ángeles en el cielo. Bien, entonces aquí Yeshua argumenta, él les responde en base al argumento que ellos están presentando. En Hechos 23, desde el verso 3, vemos que se da un caso similar cuando Pablo es llevado para ser juzgado y les dice, él aprovechando de que ve en la multitud que habían fariseos y saduceos, ya que nos dice el verso 8, que ellos no creen en la resurrección, no creen en espíritus, sino creen en ángeles. Él argumenta que estaba siendo juzgado por la esperanza en creer de la resurrección. Bien, entonces esto provocó la división entre los que estaban presentes, los fariseos de un lado, los saduceos de un lado, y de esta forma se intensificó el conflicto. Unos lo decían inocente, otros lo juzgaban. Pero acá vemos en Hechos 23 cómo en base a este argumento de los saduceos, ellos no solo están hablando de la resurrección a Yeshua, sino que al responderle Yeshua que iban a ser como los ángeles, ellos quedaron con mayor, quedaron sin un fundamento, sin una aclaratoria, porque ellos tampoco dicen que creen en los ángeles. Entonces Yeshua les dice,
pero están errando porque no conocen el poder de Dios. Bien, no conocen las escrituras, no comprenden las escrituras en relación a la resurrección y a que no se iban a dar en casamiento. Dice, y respecto a la resurrección de los muertos, continúa Yeshua, ¿no han leído ustedes lo que les fue dicho al decir, yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, en base a su planteamiento, Yeshua les dice, primero, están errando porque no conocen las escrituras ni el poder de Dios. Ellos no van a hacer que se van a tener hijos, van a hacer descendencia, van a casarse en esa condición, sino que van a ser como los ángeles. Ahora, muchos dirán, y se argumentan muchas cosas. ¿Cómo es esto como los ángeles? Yeshua en este punto le establece simplemente que no se iban a casar, que no iban a tener relaciones matrimoniales ni para tener descendencia. Él lo argumenta en este caso. Muchos pueden decir, y lo podemos encontrar en las escrituras, por ejemplo, en el Salmo 103 nos dice que ellos tienen fortaleza, son fuertes, algunas características. En segunda de Samuel 14 nos dice que son sabios, que tienen sabiduría. Bien, y muchos otros argumentos se pueden dar, solo que en este punto Yeshua le está hablando en relación a este planteamiento de la mujer con todos esos maridos, pero que también es acerca de la resurrección, porque el Eterno le dice a Moisés en Éxodo 3, y es en base a lo que nos dice Yeshua acá, que él es Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, proyectándolos no como si estuviesen muertos, sino un Elohim de vivos, le dice aquí. Bien, entonces esto nos enseña que Yeshua nuevamente les responde a este argumento y es hallado, aprobado delante de ellos, no fue juzgado, no fue señalado ante sus planteamientos. Sabiendo esto y al escuchar esto, dice que las multitudes quedaban admiradas de su enseñanza, pero al enterarse los fariseos de que hacía callar a los saduceos, porque ellos dice que se reúnen y uno de ellos, sabio en la Torah, instruido en la Torah, le hace también una pregunta. Ahora, ellos constantemente tenían estos debates y más que todo con respecto a la resurrección, a los ángeles y a los espíritus, con los saduceos. Bien, entonces al escuchar sus respuestas, ellos también se proponen a hacerle estas preguntas y claramente nos dice que lo hicieron para tentarle, para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande en la Torá? Nos dice, o más importante según la versión, nos dice que él fue la pregunta, y Yeshua les dijo, amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y la versión hebrea nos dice o nos hace referencia desde tus entrañas, es decir, desde lo más íntimo, de lo más íntimo de ti, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y desde tus entrañas, desde lo más íntimo de ti. Este es el más grande y el primer mandamiento, dice Yeshua. ¿Dónde encontramos esto? En Deuteronomio 6:5 encontramos esta palabra que cita Yeshua expresamente ante el planteamiento, ante la pregunta del fariseo. ¿Y esto a qué se refiere? Hemos aprendido y el pastor Luis también nos ha enseñado acerca de esto, de esa dependencia, de esa relación íntima con el Padre, empezando no solo por lo que habían oído nuestro pueblo de sus padres en Egipto, sino también al escuchar sus palabras en el monte Sinaí, cuando él se revela a ellos y audiblemente les dice, yo soy el Eterno tu Dios, yo soy suficiente para ti. El Eterno, y con esas palabras Él nos enseña que Él es todo para nosotros, de Él dependemos completamente, que no hay una fuerza externa, una provisión externa que podamos recibir que pueda suplantar la dependencia y la suficiencia del Eterno Dios en nuestra vida. Entonces, al decir amarás al Eterno tu Dios, eso implica reconocerlo a Él como el todo suficiente para nosotros y sujetarnos a su instrucción, a sus pactos, a sus promesas, a todos sus mandamientos que son de beneficio y son vida, nos dice el Eterno, para cada uno de nosotros en un aspecto completo
pleno en toda nuestra área de vivir, no solo para nuestro estado de salud, nuestro cuerpo, sino también en la relación con nuestras familias y la dependencia en nuestro trabajo y en lo que produzcamos del eterno Dios. Y luego dice Yeshua, y el segundo es similar a este. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Yeshua. Y esto donde lo encontramos en Levíticos 19:18, encontramos este mandamiento del eterno Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque también nos dice, al hacer esto, vamos a actuar con justicia, no vamos a menospreciar a uno, no vamos a favorecer el otro, vamos a restituir a la persona, le vamos a proveer lo que necesite de acuerdo a la abundancia que tengamos, a lo que dispongamos en nuestro corazón, ayudar a los necesitados, a los menesterosos, a actuar con justicia en el juicio, a no tener balanza falsa, a pagar el salario al tiempo. Todos estos principios que el Eterno nos enseña en su Torah en relación a nosotros, a nuestro prójimo. No decir falso testimonio, no mentirle, no codiciar sus posesiones. Todo esto y este mandamiento que dice Yeshua encierra todos esos principios. Por lo tanto, el fariseo que le preguntó, instruido en la Torá, no tuvo con qué también responderle y argumentarle. De estos dos mandamientos, dice Yeshua, dependen la Torá y los profetas. ¿Por qué razón? Como les menciono, son todos los principios del eterno Dios en nuestra dependencia de Él y Él como nuestra suficiencia y nuestro día a día en la relación con nuestro prójimo, no solo familias, sino también los que están afuera, los que viven afuera. Bien, y los profetas, sus profecías, sus palabras, la dirección del eterno Dios para ellos no estuvo desalineada de su Torá, de su instrucción. Por lo tanto, ellos sujetos a la palabra del eterno Dios, a su Torá, ellos caminaron y profetizaron, además de la venida del Mesías y de su manifestación. Bien, entonces, él con esta palabra nuevamente, habiendo respondido a ellos, él les hace una pregunta entonces, y así finaliza el capítulo 22. Hace una pregunta mientras ellos estaban allí. ¿Qué opinan ustedes? Les dice Yeshua respecto al Mesías, al ungido. Yo sé que en sus versiones van a encontrar la palabra Cristo, pero la palabra correcta es el Mesías, el ungido, el Mashiach. Bien, ¿de quién es hijo? Dice, ellos le contestaron, es hijo de David. Yeshua, al escuchar estas palabras, les preguntó, entonces, ¿cómo es que David, por el Espíritu del Señor, que nos dice en el Salmo 110, ¿cómo es que David por el Espíritu lo llama Señor al decir, dijo el Eterno mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus adversarios por debajo de tus pies? Otra versión dice, dijo el Señor a mi Señor, es decir, que habían dos por encima de él. Bien, ¿cómo es que él dice esta palabra? Pues si así David lo llama Señor, ¿cómo pues él es su hijo? Y luego de esto nadie osó a preguntarle nada en relación a tentarlo, a preguntas para hacerlo tropezar, Y nos dice que al mencionar estas palabras, ellos no tuvieron, no tuvieron que argumentar. Yeshua aquí no está refiriéndose a que él no es del linaje de David, al que él no tiene relación, no necesariamente esto, sino a la condición en la que se había colocado la figura del ungido del eterno Dios como solamente un hombre procedente de un linaje, obviamente de David, pero iba una persona más del pueblo, un justo más del pueblo, digámoslo así. Yeshua enseña que él es, al mencionar el Salmo 110, las palabras de David, hace referencia a su procedencia como hijo del eterno Dios, como linaje del eterno, mas no necesariamente como solamente un linaje de hombre, sino que él estaba por encima de ello. Y nos enseña
El apóstol Pedro menciona también estas palabras cuando da su discurso en Hechos 2. El apóstol Pablo también menciona estas palabras hablando acerca del Mesías con este mismo salmo, refiriéndose a la procedencia del Mesías del eterno Dios y no como de un hombre, un libertador, un celote a los que ellos tenían como figura, podrían tener como figura, mejor dicho, para un posible libertador de sus vidas, como ese ungido, como alguien a quien coronaran rey por su valentía, por su fuerza y liberarlos del yugo de Roma. No entendían las escrituras, no se les había revelado la función del Mesías como el siervo sufriente. Sin embargo, así sucedió y ahora se cumplirá esa segunda venida en él como el Hijo del eterno Dios. Vendrá como Elohim para reinar sobre la tierra. Bien, pasemos al capítulo 23 y nos va a estar enseñando el pastor Luis en este capítulo. Shalom, bendiciones para todos, un abrazo. Qué bueno estar nuevamente con ustedes estudiando este pacto renovado, que es un refrescamiento en nuestras vidas. Verdaderamente es una gran bendición para nosotros. Bueno, comenzando entonces el estudio de este capítulo 23, las escrituras dicen: entonces Yeshua habló a las multitudes y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Haced y guardad, pues, todo cuanto os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las quieren mover ni con un dedo. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, porque ensanchan sus filacterias y alargan los flecos. Y aman el primer reclinatorio en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y los saludos pomposos en las plazas y que los hombres los llamen rabí. Bueno, entonces aquí estamos en presencia de una denuncia que Yeshua está haciendo. Es decir, el Señor está específicamente frente a un grupo de la casa de Hillel y la casa de Shammai. Estoy refiriéndome a los escribas y a los fariseos. Y él los va a exhibir. ¿Por qué los tiene que exhibir? ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que el pueblo no tiene el entendimiento para diferenciar. El pueblo está viendo un grupo que se está perfilando como los grandes maestros de la Torá, como los representantes de Dios de la tierra, es decir, los representantes. Recuerde que cuando hablamos específicamente de la casa de Hillel, de la casa de Shammai, representaban el Sanedrín, representaban específicamente el lugar donde se llevaba a cabo la administración de la justicia, por decirlo así. Estamos hablando específicamente del lugar como lo entendemos en el primer pacto, los 70 varones a quien Moisés se vació y puso de su espíritu para que ellos pudieran también llevar la carga con él. Entonces, el Sanedrín estaba formado precisamente por este grupo que trató de seguir, pero obviamente no bajo el diseño del Eterno, sino que esto era algo que se había corrompido demasiado. Y ellos estaban tratando de perfilarse como el grupo, tratando de perfilarse como los representantes de Elohim en la tierra, los representantes de Yod-Heh-Vav-Heh. Pero, y el gran problema de esto es que el pueblo no sabía diferenciarlo, el pueblo tenía una venda, por eso estamos hablando de exhibir el sistema babilónico. Es un problema grave cuando el pueblo tiene una venda y no logra discernir, no logra establecer una diferencia. Eso me trae a colación, por ejemplo, cuando vemos en el libro de Reyes, que dice la escritura que Elías está frente a un pueblo que no tiene discernimiento y está una bruja que se llama Jezabel, que es una sacerdotisa de Baal, y esa mujer tiene a todo el pueblo embrujado, tiene a toda la gente embelesada. Ella está matando a los profetas del Eterno y todo el mundo se cree que eso está bien. Ella está mandando a matar. Los profetas del Eterno están encerrados en cuevas. Elías no está encerrado. Elías da una palabra. Viene una gran sequía durante 3 años y una gota de agua. Acab está buscando a Elías para matarlo.
Y de repente aparece Elías, después de que Elías dio la palabra y dijo, no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra. Elías se lo encuentra y dice, júntame a los profetas de Baal y a los profetas de Aser en el monte Carmel. Ahí los reta, ahí él restaura el altar. Después que restaura el altar, baja el fuego de Dios, degollan a los sacerdotes de Baal, a los sacerdotes de la diosa Astoret, y de repente le dice al pueblo, ¿hasta cuándo vais a cojear entre dos muletas? Si Baal es Dios, servirle. Y si no, y si ese Yod-Heh-Vav-Heh, y en pos de él. Es decir, ¿hasta cuándo van a flaquear entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a flaquear entre dos posturas, entre dos posiciones? Decídanse. Tomen una decisión a quién van a servir. Decídanse a quién van a servir. De igual manera, Yeshua viene como Elías. Yeshua viene como Elías también. Y viene a quitarle la venda de los ojos al pueblo que está embelesado. Que cuando ellos ensanchan las filacterias, es decir, todo lo que tiene que ver con las vestiduras, el talit que ellos utilizaban, los flecos que ellos utilizaban, ellos la ensanchaban. Quiere decir que había una pomposidad, se había convertido en algo corrupto. Era un tema de vanidad, se había convertido, las vestiduras de ellos se había convertido en un tema de vanidad, pero no en un tema real. No eran representantes reales, eran gente ambiciosa, amadores del dinero, amadores de sí mismos. Que tenían una, como dice el apóstol Pablo en las cartas, tenían una apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. Si tú puedes hacer, digamos, una enumeración de las características de los religiosos y del sistema religioso, una de las grandes características que tú tienes que enumerar es que tienen una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Tú me dirás, ¿cómo es eso? La apariencia de piedad es algo que caracteriza al sistema religioso babilónico. Todos, tú le ves la cara y no parece que mataran ni una mosca. No parece que rompieran ni un plato. Le besan la mano, hay una apariencia de santidad, pero una santidad visual, no una santidad real. No una santidad de procesos proféticos del Espíritu de Dios, de revelación de la palabra, del dabar de Dios, de llenura del Ruach, de quebrantamiento. Todo es ficticio, todo es superfluo, superficial. Pero realmente no hay algo profundo, no hay algo sustancial, no hay algo verdadero, no hay algo que marque una diferencia. Por eso el Señor les dice a ellos, ustedes limpian lo de dentro del vaso y del plato, pero ustedes limpian lo de fuera del vaso, quise decir. Pero por dentro estáis llenos de robo y de inmundicia. Soy como sepulcros blanqueados que de fuera la verdad os mostráis hermosos, pero por dentro estáis llenos de huesos de muerte y todo eso. Imagínense ustedes. Porque la iniquidad se esconde, pueblo. La iniquidad no es algo que tú puedes ver, no es visual. No es algo que tú puedes notar. ¿O es que acaso se te va a aparecer alguien y tú vas a decir, mira, ahí va esa mujer, mira la iniquidad que carga? Nadie dice eso. Todo el mundo dice, mira la ropa que carga. Mira cómo está vestida. Mira, está mal vestida. No está a la moda. Pero tú jamás vas a decir, mira la iniquidad que tiene. ¿Cómo lo vas a decir? La iniquidad es la raíz espiritual del eslabón de la maldad. Y el sistema religioso está lleno de iniquidad. Está lleno de maldad. Está lleno de maldad, de inmundicia. Entonces, si hay dos mujeres, como aquel cuento, como aquella novela que hubo hace años, siempre la traigo a colación. Había una novela que se llamaba Dos mujeres, un camino. Y en la escritura, en Bereshit, en Génesis, cuando el Señor confronta a la serpiente, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Él, hablando de Yeshua, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, en el calcañar, dice la versión Reina Valera. Esa es una mujer. Alguna teología evangélica dice que esa mujer se refiere a una mujer género femenino, no se refiere a eso. Y creen que entonces la mujer es más poderosa para enfrentar al diablo que el hombre, porque ahí dice que pondré enemistad entre ti y la mujer. Falsa, errada teología. Se refiere a la mujer de la que te vuelve a hablar Apocalipsis, que te habla de la mujer y el dragón, que la mujer estaba preparada para dar a luz y dio un hijo varón, que regirá con vara de hierro las naciones.
Y la mujer fue tomada durante tiempos y mitad de un tiempo, y se le dieron alas de águila para que volara al desierto. Se refiere a Israel, se refiere a los nacidos por la palabra, a los nacidos de la revelación. Entonces, la otra mujer, ¿cuál es? La que se buscó Constantino, el bandido ese. En los tiempos de Constantino, esta mujer se salió del abismo, la borracha, la que está borracha, esa mujer salió del abismo sin que se dieran cuenta. El enemigo tenía esa carta bajo la manga. Esa mujer que viene de una simiente, de la simiente de la cizaña, de la simiente de la serpiente. Esa mujer que viene de una simiente diabólica surge del abismo. Apocalipsis dice que la borracha surge del abismo y está sentada sobre 7 montes. Esa es la amante del dragón. Esa mujer, la borracha, la que tiene la sangre de la simiente de la cizaña, esa borracha es la otra mujer, la que imita a la verdadera. Y esa mujer que imita a la verdadera es la que representa este grupo de fariseos y saduceos. Ellos estaban bajo una simiente extraña. Por eso el Señor le dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque ellos estaban trabajando bajo la simiente de la cizaña. Ellos estaban imitando el sistema de Dios, manipulando las escrituras, utilizando el sistema divino. Y Yeshua los exhibe y le dice: un momentico, ustedes no pertenecen a la mujer correcta. Ustedes están imitando al sistema mío, lo que yo creé, pero ustedes pertenecen a la borracha. No vengan con su borrachera a tratar de embriagar a todo el mundo aquí. Ese es el tema, ese es el detalle. Yeshua agarra la espada de la palabra y divide y dice: ¡hey! Esto no puede seguir sincretizado. Esta mujer es la buena y esta mujer es la mala. Ustedes, los apóstoles, han sido engendrados por la palabra. Ustedes, los apóstoles, han sido paridos por la mujer correcta. Pero esta mujer, se lo dice a todos ellos, exhibe a los escribas y los fariseos, le dice: estos están dentro del vientre de Babilonia. Están dentro del vientre de la borracha, dentro del vientre de la ebria, dentro del vientre de la que surge del abismo. Todas las religiones, y lo digo con autoridad, todas las religiones están dentro del vientre de la borracha. Porque el que no haya sido engendrado por la palabra, el que no haya nacido de la verdad revelada, el que no haya nacido de Yeshua, el que no haya nacido de la verdad incorruptible de Dios, no puede llamarse jamás que ha sido engendrado por la mujer. Está engendrado por la cizaña, mi hermano. Todas las religiones, llámeselo como usted lo quiera llamar, católico, testigo de Jehová, mormón, musulmán, del Islam, budista, del yoga, lo que sea, es un vientre babilónico. Entonces, yéndonos otra vez a lo que está diciendo Yeshua, dice, para que tú tengas una idea de cómo trabaja el vientre babilónico, ellos ensanchan las filacterias de sus mantos. Quiere decir que las apariencias que engañan, decía, ama los primeros asientos en las sinagogas, los saludos pomposos en las plazas y que los hombres los llamen rabí. Quiere decir que vivían de las apariencias. Quiere decir que vivían de lo aparente, de lo superficial, que los hombres los alabaran, que los hombres los reconocieran, buscaban los primeros asientos, buscaban el reconocimiento. Eso es una característica de los hombres del último tiempo, buscar el reconocimiento, buscar la pomposidad. Te lo voy a decir con autoridad. La iglesia, bueno, vamos a decirle así para que se entienda. La iglesia evangélica se llenó de esto, de este vino aturdidor de Babilonia, de buscar los primeros asientos, de ensanchar las filacterias de los vestidos. Me refiero a las apariencias, a buscar ser el centro, a buscar que la gente, a buscar ser el centro. Muchos congresos, muchos conciertos, muchas cosas que se han hecho ha sido precisamente bajo principios del vino aturdidor de Babilonia. La raíz, te lo digo con autoridad porque lo recibo, la raíz ha sido pueblo, la raíz ha sido el vientre de Babilonia. Muchas cosas que se han hecho, actividades, conciertos, congresos, llámeselo como se lo quiera llamar, han surgido del vientre de Babilonia, no han surgido de la revelación. ¿Por qué? Usted me dirá, ¿por qué? Es porque los hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de traer la verdad
han trabajado bajo estos principios, bajo estas señales que te dicen que el vino aturdidor, que la ebria, de la borracha, ha estado sobre ellos también. Ellos han estado bajo el efecto del vino, bajo el efecto aturdidor del vino. ¿Qué es un ministro que está bajo el efecto aturdidor del vino babilónico? Agárrese de la silla. Un ministro que está bajo el efecto aturdidor del vino de Babilonia, que está bajo la borrachera, primero tiene ceguera espiritual. No puede ver, no puede diferenciar entre la mujer correcta y la borracha. No puede diferenciar entre Babilonia y la mujer correcta. No puede diferenciar entre Torá y falsedad, error. No puede diferenciar. Entonces, esa es una persona cuyas señales se van a ver porque los frutos se ven. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Buscan ser el centro. Hay ambición de poder. Hay ambición del dinero. No se trabaja para la gloria de Elohim. Entonces, es un sistema mercantilista. Bueno, ahí tú vas a ver. Entonces, dicen que los hombres los llaman rabí. Bueno, hoy eso se da. Cuando llegue el apóstol, llegó Dios. Hay que rendirle pleitesía. Hay que ponerle una alfombra roja. Hay que llevarle como si fuese una estrella de Hollywood. De 20,000 guardaespaldas. Señores, me van a perdonar, pero todo eso se salió del orden divino. Si usted no lo quiere ver, pues no lo vea. Si usted quiere aceptarlo, pues acéptelo. Pero delante de Dios, esa idolatría diabólica que ha habido en la iglesia, en el pueblo evangélico, no es aprobado por Dios. Es un sistema corrupto, es un sistema falso, es un sistema del vientre de Babilonia. Si usted se pone bravo, bueno, tiene trabajo doble, pero ¿qué puedo decirle? Ahí está en las escrituras. Se ve la idolatría. Ellos buscaban que los hombres los idolatraran. Y dice, pero vosotros no seáis llamados rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llamáis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre celestial. Está bien, yo puedo decirle a mi apóstol Carlos Soto que es nuestro Padre espiritual. Pero hoy se dan unas cosas tan extrañas en muchos lugares que ya salta, como en la falsa religión Creciendo en Gracia, que llamaban al tipo este que ya murió, a José Luis de Jesús Miranda, que ya falleció hace años. Falso profeta, le decían papi también. Entonces hoy se le dice papi a los pastores, a los ministros, papi. Es una payasada total. Eso no tiene absolutamente asidero en la palabra. Hay mucha payasada en el pueblo de Elohim. Fíjate, y dice, y el mayor de vosotros será vuestro servidor. El Señor nos da una lección aquí de que ellos estaban en ambición, de que ellos eran corruptos porque había ambición en sus corazones. Y el Señor les da una lección y les dice, y el mayor de vosotros será vuestro servidor. Porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque no entráis vosotros ni dejáis entrar a los que entran. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que para ser un prosélito recorréis. Prosélito es un discípulo, un talmidí. Mar y tierra, y cuando llega a ser, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, todo el que jure por el santuario, esto es nada, pero el que jure por el oro del templo es deudor. Es decir, ellos establecían nuevos dogmas que están fuera de la Torá. Paradigmas que establecían nuevos, añadían mejor. Insensatos y ciegos, porque es mayor el oro o el santuario que santifica el oro. También, todo el que jure por el altar nada es, pero que jure por la ofrenda que está sobre él debe. Ciegos, porque ¿qué es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Ellos estaban tergiversando absolutamente la palabra, le estaban dando prioridad a cosas que no le tenían que dar prioridad. Y ahí el Señor lo está enseñando. Eso es una forma de tergiversar las escrituras, establecer nuevas ordenanzas, nuevas tradiciones que ya lo habían establecido ellos. Así pues, dice, y el que juró por el santuario jure por él y por lo que habita en él. Y el que juró por el cielo jura por el trono de Dios y por el que está sentado sobre él. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis la mente, el eneldo y el comino, pero dejad lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Fíjate que el eneldo, la mente y el comino no está en digamos, en lo que generalmente se diezmaba, producto de la tierra. Recuerde que había un producto que lo establece Deuteronomio, que tenía que ver, por ejemplo, con los dátiles, con el trigo, con la uva, es decir, el fruto de la vid,
Y hay varios, hay una en la escritura, en la Torah, aparece pormenorizado esos productos que se diezmaban. Y ellos añadieron, y el Señor no está en contra de eso, porque con los comentarios rabínicos al efecto de esto, desde el punto de vista mesiánico, dicen que él no se estaba oponiendo a que ahora se diezmara la mente, el eneldo y el comino. La mente, el eneldo y el comino no fue establecido para diezmarse de acuerdo a lo establecido en, digamos, la ordenanza de Moshe. Pero se añadió después y el Señor no está en contra de eso. Y el Señor no está en contra de eso. Lo que Él les dice es, era necesario, fíjate, dejate lo más importante de la Torah, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué significa eso de esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello? Es decir, que ellos no podían sustituir una cosa por otra. Ambas cosas tenían que hacerlas. Tenían que diezmar y no dejar de hacerlo, pero también, pero por diezmar no podían dejar lo más importante, que era la justicia, la misericordia. Ellos habían dejado, o sea, se habían conformado con un cumplimiento que ellos consideraban que estaba bien delante de Dios. Pero el cumplimiento superficial de la Torah sin corazón no es aprobado por el Señor. Porque el Señor les dice incluso a ellos, en Isaías le dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Vuestras fiestas, vuestros nubilunios, rojodes, vuestra multitud de sacrificios, los animales cebados, me son abominación. Ya mi alma está hastiada de vuestros sacrificios. ¿Por qué? Ellos cumplían. Eso me dice a mí que ellos cumplían, pero no había corazón. Su corazón estaba apartado y con sus hechos lo confirmaban. Esa es exactamente la misma condición de este pueblo, específicamente de los líderes religiosos. Guía ciego que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea, para el Señor hay una regla matemática. Si tú sacas el corazón del cumplimiento, te tragas el camello, o sea, como dice aquí, cuelas el mosquito, es decir, lo más para Dios, digamos el rito, digamos lo formal, cuelas el mosquito y te tragas el camello. El camello es que tu corazón esté verdaderamente en Dios y tu corazón no esté lleno de maldad, no esté lleno de iniquidad. Hay gente que cuela el mosquito y se traga el camello. ¿Cómo cuelan el mosquito? Son muy formales. Van a la congregación, hacen todos los ritos, pero para ellos solo es un rito. Pero su corazón está lleno de envidia, de celos, de arrogancia, de soberbia, de altivez, de rebeldía, de maldad. Entonces, eso es colar el mosquito y tragarse el camello. Hay de vosotros, fariseos ciegos, hay de vosotros, escribáis, fariseos hipócritas, que limpiáis lo de fuera de la copa y del plato, pero por dentro está lleno de rapiña e intemperancia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro de la copa para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a sepulcros blanqueados, los cuales a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro estáis llenos de huesos y toda inmundicia. Así también vosotros por fuera aparecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si estuviésemos en los días de nuestros padres, no seríamos cómplices de la sangre de los profetas. De modo que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad también la medida de vuestros padres, serpientes, engendros de víboras. ¿Cómo pensáis escapar del juicio del infierno? Por tanto, aquí yo os envío profetas, sabios y escribas, de estos algunos mataréis y crucificaréis, y de entre ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que está siendo derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá en esta generación. Entonces, fíjate que culminando este pasaje, específicamente le dice que ellos limpiaban lo de fuera del vaso y del plato. Quiere decir que por dentro estaban invisiblemente, por dentro eran hipócritas, porque por dentro era por fuera era apariencia, pero por dentro estaban llenos de maldad sus corazones. Y aunque honraban a los justos, ellos eran cómplices de la sangre de los profetas que mataron en el primer pacto, como Zacarías, hijo de Berequías. Y también, obviamente, porque como una misma simiente de maldad, eso es la misma simiente, es la misma cizaña, te está mencionando desde Abel
hasta Zacarías. Entonces, el versículo 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo las alas y no quisisteis? Y aquí vuestra casa se deja desolada, porque os digo que desde ahora en adelante de ningún modo beberéis hasta que digáis, Baruch haba Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay una canción que dice, Baruch haba Beshem Adonai. Entonces el Señor le dice, no beberéis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuántas veces los quise juntar? Ahí es cuando él llora sobre las ciudades impenitentes y les dice, ¿cuántas veces quise juntar a sus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Entonces, pueblo amado, estamos culminando estas porciones del pacto renovado y yo quiero dejarte con esta perla. Nunca nos conformemos al sistema. Tengamos conciencia profética de saber dónde está la mujer, la buena, y quién está bajo ese vientre, dentro de ese vientre, el régimen del vientre del santo, y quién está dentro del vientre de la otra, porque hay un vino aturdidor que trata de imitar la sustancia verdadera, pero no lo es, y si no tenemos la capacidad profética para detectarlo, pues sencillamente vamos a ser engañados. Y hasta podríamos simpatizar tanto con el sistema que podríamos meternos en ese vientre también para ser engañados por él. Así que, shalom. Bendiciones, Pastor Gabriel. Gracias, Pastor Luis. Así es, con esa enseñanza que nos da el Pastor Luis, que no lleguemos a ser, quisiera aportar aquí, que no lleguemos a ser como esos que no se dejaron juntar, como la gallina junta debajo a su polluelo. Que no lleguemos a esa condición para hallarnos de esa manera delante del eterno Dios, sino más bien abramos nuestro corazón al Mesías, abramos nuestro corazón a Yeshua, y eso es parte de estas enseñanzas, recordando sus palabras, recordando su comportamiento, alineado al eterno Dios, aún frente a autoridades, aún frente a estos reconocidos en medio del pueblo, que no porque tuviesen la fama o porque fuesen esos llamados rabí, esos maestros, los principales entre ellos, él cedió ante sus argumentos, él cedió ante ninguno de sus ataques. Así tenemos que mantenernos también nosotros alineados al Padre, desechando todos esos argumentos de Babilonia, identificándolos. Obviamente esto lo logramos alineados al eterno Dios, pero a la misma vez desecharlos de nuestras vidas, porque también es cierto de que hay pueblo del eterno Dios que reconoce que hay cosas que no son del eterno, pero no renuncian a ellas, sino que siguen en esa misma línea o siguen practicando esas cosas que sabemos que están desalineadas y que la logran identificar que están desalineadas del eterno Dios, pueblo. Entonces, damos por finalizada esta enseñanza. Bendito es el eterno Dios por revelarnos esta palabra y que ningún argumento de Babilonia pueda permanecer firme en nuestras mentes, sino que a través de la palabra, del martillo de la palabra, sean derribados de nuestras mentes, sean derribados de nuestras congregaciones, de nuestras familias, para que la luz del eterno Dios, de Yeshua, que es esa menorá, resplandezca sobre nosotros y podemos tomar, afirmarnos en su camino correcto, en él que es la roca, y al permanecer firme, ningún ataque de las tinieblas, ningún viento de tormenta, ningún argumento del siglo podrá hacernos desviar ni caer de ese lugar, posicionados delante del eterno Dios, firmes, rectos y con un corazón entregado, rendido delante de él. En el nombre de Yeshua, los bendecimos y nos vemos en la siguiente enseñanza. Shalom. Shalom, shalom para todos. Les recordamos siempre estar atentos a nuestras publicaciones en nuestra página del Ministerio de Altares de Adoración, así como en nuestro canal, y allí va a encontrar todo lo relacionado a las transmisiones que hacemos semana a semana, día tras día, para cada uno de ustedes. Bien, shalom, shalom.